Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Expresaros mi satisfacción por el tema de la jornada, que es un tema que nos compromete como entidad del tercer sector y que es nada más y nada menos que la transparencia y el buen gobierno. Cada una de nuestras organizaciones llevamos trabajando durante mucho tiempo en temas de procesos, de herramientas, de transparencia y buen gobierno. Y se veía la necesidad de trabajar de una forma conjunta en estos retos identitarios, que además están asociados necesariamente con nuestros códigos de conducta y nuestros códigos éticos y de valores. Hasta ahora se ha estado trabajando, por un lado, en identificar, junto con la coordinadora de ONG de desarrollo, los elementos comunes, el trabajo previo que ellos tenían, identificar los elementos comunes con las entidades de acción social. Se firmó un convenio con ellos para, además de identificar esos elementos comunes, crear indicadores sobre las herramientas de transparencia y buen gobierno. Y, en tercer lugar, firmar un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para avanzar en el marco normativo y las obligaciones que como tercer sector tenemos. Por todos estos motivos, se vio la necesidad de crear un piloto en organizaciones de acción social y testar todo este trabajo previo. Esperamos que el resultado de la jornada sea un plan de trabajo y objetivos que nos permitan avanzar como sector y responder a las demandas de la sociedad. Muchísimas gracias a la Comisión de Innovación, de Transparencia y Buen Gobierno de la POAS por el trabajo que ha estado realizando en todo este proceso, en todo este proyecto y la presentación del piloto que se va a hacer en el día de hoy. Y ya sin más, nos está acompañando, darle las gracias a Gonzalo Gómez de Villalobos, que es jefe de la Oficina de Reclamación de las Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Nos va a hacer una ponencia sobre la normativa de la transparencia a partir del año 2013, con los retos y los avances. Nada más, esperemos que el resultado de la jornada sea satisfactorio para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer a Asunción la invitación para estar hoy con todos ustedes. Agradecer a Marisa y a Óscar las facilidades para la presentación de hoy. Para los que somos funcionarios y estamos en la Administración, el poder hablar con gente que está al otro lado y que, en fin, no está en el gris mundo administrativo, pues es muy satisfactorio porque siempre nos mostráis cosas que las que no hemos reparado y que nos sirven mucho en nuestro día a día. Por eso para nosotros estar hoy aquí pues es un momento importante y espero poder contribuir en la misma medida que seguro vais a contribuir todos vosotros y vosotras en esta jornada. Aunque la transparencia, el título de mi ponencia mi intervención habla del año 2013, en fin, las organizaciones no gubernamentales llevan un cierto adelanto a la Administración General del Estado por la herramienta de transparencia y buen gobierno que diseñó la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Y entonces, bueno, mucho trabajo ya estaba hecho. Yo he participado en reuniones con la plataforma y con la coordinadora para un poco intentar equilibrar el contenido de la herramienta con el de la ley. Y bueno, pues yo creo que se ha avanzado bastante y luego pues en la prueba piloto podremos ver si cómo van esos avances. La idea es hacer primero una introducción del marco normativo. Tampoco quiero aburriros mucho con cuestiones legales y luego pues la última parte dedicarla a avances que ha habido en la ley, una evaluación de cómo está la ley y los retos que tienen tanto el Consejo como las entidades privadas y en concreto las organizaciones no gubernamentales. La Ley 19/2013 del 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es una ley largo tiempo esperada porque España, en el momento en el que se aprueba esa ley, era el único país de la Unión Europea, junto con Malta y Chipre, que no tenía una ley de transparencia. Había habido intentos antes de
de aprobar una ley de transparencia. Hubo un proyecto, bueno, se quedó en anteproyecto bastante avanzado en el año 2010, pero bueno, por diferentes motivos aquel anteproyecto pues no llegó a continuar su tramitación y, por tanto, la Ley 19/2013 es la que marca el comienzo de la política de transparencia en España. Antes había ya algunos ejemplos de transparencia, pues de la Ley de Contratos, de la Ley de Subvenciones, pero ninguno referido a entidades de carácter privado. El ámbito de aplicación de la ley es un ámbito muy amplio. En primer lugar está todo el ámbito público, en fin, estarían las administraciones públicas que más o menos nos vienen a todos a la mente, ¿no? Ministerios, la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, y luego todo lo que cuelga de esas administraciones públicas, ¿no? Las entidades, los organismos públicos, las entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones públicas, asociaciones, órganos constitucionales, la Casa de Su Majestad el Rey, y inicialmente no estaban contempladas las entidades privadas. En el proyecto de ley que llega a las Cortes Generales solamente estaban obligadas las entidades públicas, ¿no? Y las entidades privadas solamente lo estaban en la medida en que ejercían potestades públicas o prestaban servicios públicos, pero la obligación era suministrar información a la Administración, no tanto aportarla a ello. Y posteriormente fue en el trámite parlamentario, en el Congreso, cuando se introdujo a las entidades privadas, partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicales y, sobre todo, las entidades que reciben algún tipo de subvención. Por lo que respecta a este tipo de entidades, y concretando las organizaciones no gubernamentales, los requisitos para que la ley le sea de aplicación a estas entidades, estas organizaciones, es el hecho de recibir ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros en un año, en el periodo de un año, o bien cuando el 40% de sus ingresos públicos procedan de subvenciones o ayudas públicas, siempre que alcancen como mínimo los 5.000 euros. La ley, aquí quiero hacer un pequeño inciso legal competencial, la ley de transparencia es una ley que tiene carácter básico, es decir, es una ley dictada por el Estado que marca unos principios que luego pueden ser desarrollados por las comunidades autónomas. De hecho, todas las comunidades autónomas, menos Madrid y el País Vasco, tienen aprobadas ya sus leyes de transparencia y, como la ley estatal es un mínimo, las comunidades autónomas han ido en general más allá, introduciendo nuevas obligaciones de publicidad activa y, en lo que le afecta a su caso, han reducido los umbrales para que sea de aplicación la ley a entidades privadas. Por ejemplo, la ley canaria ya no sitúa el umbral en los 100.000 euros, sino en los 60.000 euros, y ya no es un 40% de los ingresos anuales, sino es un 30%. Posteriormente, las últimas leyes, las leyes que se han aprobado en el año 2018, también han ido reduciendo esos umbrales. Así, por ejemplo, la ley navarra habla de 20.000 euros y el 20% de los ingresos. La ley cántabra habla de 25.000 euros y el 40% de los ingresos, y la ley asturiana, que es la última ley aprobada hace escasamente un mes, a finales de septiembre, establece 18.000 euros, manteniendo el 40% de los ingresos y como mínimo una cantidad de 1.500 euros. Por lo tanto, las cantidades varían en función de las comunidades autónomas. La ley de transparencia se apoya sobre dos pilares, la publicidad activa y el acceso a la información pública. La publicidad activa es la información que, con carácter general, deben publicar los organismos obligados por la ley para dar cuentas de su actividad. Digamos, una información que debe publicarse de manera proactiva, y el acceso a la información pública, que en algún caso se puede leer como transparencia pasiva, es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de solicitar información pública a las administraciones públicas, entendiendo por información pública un concepto bastante amplio. Es decir, habla la ley que son documentos y contenidos en cualquier soporte y que se encuentren en poder de una administración pública, bien porque la administración pública haya elaborado ese documento o bien porque, por razón de sus funciones, esté en posesión de ese documento o de ese contenido. Así, no solamente sería una información
pues, en papel, sino que hemos tenido casos, pues, sobre todo en el ámbito local, que es donde se da más una casuística más peculiar, pues se han pedido a lo mejor un pleno de un ayuntamiento grabado en vídeo o documentos en audio. Es decir, no solamente es formato papel típico de datos estadísticos o de informes que se han elaborado y que no hayan salido a la luz pública, sino también cualquier tipo de contenido. Hago esta precisión porque a las entidades privadas solamente les es aplicable la ley en lo que se refiere a publicidad activa. Es decir, todo lo que es derecho de acceso solamente se puede ejercitar respecto de una administración pública o respecto de todos los sujetos contenidos en el artículo 2 de la ley, no así los privados del artículo 3. Entrando ya en lo que son las obligaciones que corresponden a las entidades privadas, el primer artículo de la ley es el artículo 6, que lleva por título Información institucional, organizativa y de planificación, y se tendrían que publicar estas tres categorías de información: las funciones, la normativa y la estructura organizativa. Las funciones, por descender al nivel de las organizaciones a las que pertenecen, pues sería los fines o el fin social de la organización que se trata. La normativa pues sería fundamentalmente los estatutos de la organización, y si hay algún tipo de otra normativa interna, pues también debería publicarse, un código ético o algún otro tipo de documentación aplicable a la organización. Y luego, sin volverse loco, pues se podría aprovechar también y publicar determinada información legal. Me refiero, pues si se trata de una ONG para el desarrollo, pues se podría publicar la Ley de Cooperación al Desarrollo. Sí, yo creo que no hay que volverse loco tampoco y publicarlo todo, pero bueno, yo creo que ante la duda siempre es mejor pecar de exceso que de defecto. La estructura organizativa pues sería publicar los organigramas de las organizaciones. Eso es información que en general suele estar de la Asamblea General o de la Junta Directiva, de los órganos de gobierno, y acompañarlo de una pequeña referencia que permita conocer la trayectoria profesional de las personas a las que se ha mencionado en esa estructura organizativa. Luego hay un artículo en la ley, que es el artículo 7, que se refiere a información de relevancia jurídica. Esa información, las entidades privadas o en general todas aquellas que no son administraciones públicas, no tienen por qué publicarla. Tampoco tienen que publicarlo. En el artículo anterior hay un precepto que se refiere a los planes y programas anuales y plurianuales. Esa es una obligación que solo corresponde a las administraciones públicas, por tanto, una organización no gubernamental no estaría obligada a publicarla. Dentro de esta información económica, presupuestaria y estadística hay que hacer algunas matizaciones, ¿no? Algunas las hace la ley y otras las voy a hacer yo un poco de interpretación de lo que dice la ley y poniéndolo en el contexto de las entidades privadas. Por ejemplo, los contratos la ley solamente obliga a publicar aquellos que se firmen con una administración pública. Lo mismo que los convenios de colaboración, solo aquellos que se firmen con administraciones públicas, y las subvenciones, solo aquellas que procedan de administraciones públicas. El resto del contenido sí que sería el mismo que tiene que publicar una administración pública. Es decir, en un contrato pues habría que publicar el objeto del contrato, la duración, el importe de licitación y adjudicación, los instrumentos de publicidad que haya habido, las desistimientos, renuncias, modificaciones deberían publicarse, tanto si son contratos menores como si son contratos que superan, en fin, contratos mayores, por así decirlo, aunque no exista esa categoría legal. En los convenios estaríamos en las mismas circunstancias. Habría que publicar el objeto del convenio, las obligaciones económicas que existan, la duración del convenio, las partes intervinientes y las obligaciones que corresponden a cada una de ellas. Las encomiendas de gestión, en principio, dudo que exista esta figura jurídica, pero bueno, si en el caso improbable que se diera, pues también debería ser objeto de publicación. Las subvenciones y ayudas públicas, yo creo que eso ya lo venían haciendo ustedes con anterioridad. Bueno, pues el importe y el objeto al que estaba destinada la subvención. El tema presupuestario es un poco distinto. Aquí lo hablaba con algunos de ustedes antes de entrar ya a esta jornada.
La ley de transparencia es una ley pensada fundamentalmente para las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces, en el ámbito de los presupuestos se dice una serie de cosas que no son aplicables, porque se habla de los requisitos de estabilidad presupuestaria, todo eso se refiere a administraciones públicas. Yo tampoco conozco exactamente el régimen presupuestario y contable de las organizaciones, pero bueno, a lo mejor muchas de las cosas que se dicen no son exactamente aplicables, ¿no? Pero bueno, en la medida en que sea aplicable deberá publicarse pues las cuentas anuales, las memorias anuales, toda aquella información que aporte datos sobre el régimen presupuestario, el régimen económico y financiero de una determinada organización. Las cuentas anuales que aquí mencionaba, las retribuciones deberían publicarse también. Las indemnizaciones está pensada fundamentalmente, yo creo, para el ámbito público, pero bueno, también puede darse el caso de que exista una indemnización a una persona que trabaja en una organización a la que ustedes pertenecen, deberían publicarse también. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad, esto en general también corresponde a una administración pública y es la administración pública la que debe publicarlo. Pero si hubiera una persona que fuera un funcionario o una funcionaria que también participara, trabajara en una organización no gubernamental y tuviera reconocida esa autorización, pues no está de más tampoco que la organización lo publique, sin perjuicio de que la obligación corresponda fundamentalmente a la administración pública. Y luego información estadística. En principio la información estadística no sé si será muy probable que exista, porque habla información estadística para dar cuenta del cumplimiento de los servicios públicos. Yo estoy pensando, a lo mejor hay alguna organización no gubernamental que gestiona un colegio, un centro educativo, o a lo mejor un centro de mayores. Entonces, a lo mejor en ese caso pues sí que tendría que publicar información si entra en esa categoría. Si no entra, pues lógicamente no debería publicarlo. Eso sería un poco lo que es la información material. A veces descuidamos que lo importante no es solo lo que se publica, sino cómo se publica. Y la ley nos da una serie de principios generales para saber cómo publicar la información, porque hay veces... la Administración cometemos a veces el error de dar mucha información y abrumar al ciudadano con mucha información, pero que luego no es fácil encontrar, que luego no se entiende. Entonces, esto también tiene que acompañar a la publicación. Entonces, el artículo 5 de la ley nos dice cómo publicar esta información, periódica y actualizada. En principio, ustedes tendrán que publicar la información siempre que haya habido un nuevo dato. Pues, por ejemplo, en el caso de Asunción, que no llevas demasiado tiempo, pues habría que actualizar con su llegada, pues en la página de la plataforma habría que actualizar ese dato. Si no es periódicamente, sí que es importante incorporar la datación de la información. Es decir, que uno vea la información y por lo menos te permita situarla en el tiempo. Porque hay veces, quizá en la Administración cambian más los datos, estás viendo una información y dices, bueno, esta será la última información que hay. Entonces, lo ideal es actualizar la información cada 3 meses y si no, al menos que tú tengas un dato que te permita situar la información en el tiempo. Es decir, bueno, esto ha sido incorporado a 30 de enero de 2018. Por lo menos sé cómo situarme, ¿no? ¿Dónde se tiene que publicar la información? Pues en las páginas web. La ley permite también que aquellas entidades sin ánimo de lucro que se dedican a actividades de fin social y que tienen un presupuesto inferior a 50.000 euros puedan publicar esa información en administraciones públicas que financien su actividad. Sería una forma de ayudar a aquellas organizaciones de menor tamaño que siempre suelen ser las que tienen más dificultades para cumplir con las obligaciones añadidas que dan las leyes. Información que esté clara, estructurada, entendible y reutilizable. Eso se ve mucho, por ejemplo, quizá a lo mejor es un defecto mío, que soy muy de letras, todo lo que es información presupuestaria. Si tú puedes incorporar un gráfico, si tú puedes poner una tartita, pues ese tipo de recursos facilitan la lectura, que no el texto puro y duro de 3 millones de presupuesto. Es decir, ese tipo de herramientas ayudan a hacerla más clara, estructurada, en el sentido de que la ley lo que busca es que la información de transparencia se agrupe dentro de una determinada
parte de la página web, ¿no? Es decir, que si alguien conoce algo de la transparencia, pues tenga rápidamente la forma de ir y de encontrar la información, ¿no? Entonces, si toda la información está dentro de ese apartado de transparencia y no hay que ir moviéndose por la página web para encontrar la información, pues eso ayuda, ¿no? En formatos reutilizables, bueno, más características que tienen ustedes ahí que más o menos yo creo que se entienden sin que yo la vaya desgranando el contenido de cada una de ellas. La ley establece también una serie de límites a la hora de cumplir con la publicidad activa y que les son aplicables a ustedes. Yo creo que en principio no veo muy fácil que se les apliquen muchos de esos principios. No creo que la seguridad nacional, la defensa, dependan de su actividad ni la seguridad pública. Pero bueno, si alguno de esos límites entraran, ustedes tendrían que considerarlos a la hora de ponderar qué es más importante, si la información que se quiere dar o el límite que se puede transgredir con la publicación de esa ley, de esa información, perdón. La ley no obliga a, es decir, la ley no establece una aplicación automática de esos límites, sino que obliga a una ponderación de los mismos. Es decir, hay que valorar qué pesa más en un caso u otro, si la política económica y monetaria, los intereses económicos y comerciales o el derecho de los ciudadanos a conocer determinada información. Y por último, está ahí incluido como límite, aunque quizá debería estar aparte, está la protección de datos de carácter personal. Aquí sí que es más probable que tengan ustedes esa limitación a la hora de publicar la información. Y entrando ya en la parte final de mi intervención, tengo que hablar de los avances y retos, tal y como venía establecido en el título de mi intervención. Yo tengo aquí que decirles que no puedo darles gran información, siento venir con decir esto, pero no puedo dar gran información sobre el cumplimiento de organizaciones como las suyas, porque, en fin, somos 19 personas en el Consejo, solamente en la Administración General del Estado hay 400 órganos que tendríamos que comprobar, que estudiar. Si consideramos todos los organismos públicos, nos movemos en 18.000, aunque tengamos competencias compartidas o subsidiarias o las competencias sean directamente de comunidades autónomas, y no tengo gran información sobre entidades privadas. Y la que tengo no es elaborada por nosotros, sino que citaré otro tipo de fuentes. Entonces, me referiré más a cumplimiento general de la ley. Yo sí que puedo decirles que el cumplimiento 5 años después de la aprobación de la ley y 4 de entrada en vigor se puede considerar como bueno, como aceptable, como positivo. Es decir, los organismos han creado sus páginas web, han creado sus apartados de transparencia, se han creado organismos como el mío, el Consejo de Transparencia, se han creado 11 consejos o comisionados de transparencia autonómicos. Yo creo que se puede afirmar que la transparencia ha llegado para quedarse. Esta era una frase que decía mucho nuestra anterior presidenta, Esther Arizmendi. Yo creo que es un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, ya se habla de transparencia, ya hay un derecho ciudadano a la información pública, ya hay un nivel de exigencia ciudadana grande y, por tanto, esto no tiene marcha atrás. Yo creo que ese es otro avance que hay que reconocer. El derecho de acceso a la información pública sigue siendo lento, pero se aprecia un aumento de las solicitudes de los ciudadanos. Es decir, la Administración General del Estado va recibiendo cada vez más solicitudes de información. Siguen siendo pocas, pero bueno, va en aumento. Las comunidades autónomas que nos han aportado información también hemos comprobado un aumento importante de 3.000 y pico, de 5.000 y pico solicitudes el año pasado. En 2016, en 2018 se pasó ya a 7.000 solicitudes de información. Es decir, cada vez el tema interesa más a los ciudadanos, si bien todavía, insisto, no es para estar satisfechos, pero bueno, al menos la tendencia se ve alcista. Y luego, bueno, pues yo creo que ha habido un avance en la administración electrónica. Puede parecer a lo mejor que no tiene mucho que ver, pero sí que hay una relación directa, ¿no? Se ve, por ejemplo, en las entidades locales, aquellas entidades locales que tenían más medios y que tenían más trabajada la administración electrónica, les ha sido más fácil cumplir con
con la ley, porque disponían de páginas web, porque habían hecho todo el esfuerzo de digitalización documental. Pues todo ese esfuerzo de administración electrónica también ha sido ayudado por la ley de transparencia. En cuanto a los retos, iba a hablar primero retos para nosotros, para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En primer lugar, el de disponer de un censo de entidades privadas del artículo 3.2. La Base Nacional de Datos de Subvenciones tiene muchísima información, pero también es una base anterior a la ley y tiene otros objetivos u otras finalidades que cumplir que son los de la Ley de Subvenciones y no los de la Ley de Transparencia. Entonces, resulta difícil saber en España cuántas entidades reciben más de 100.000 euros, ¿no? Entonces, tenemos ahí el reto pendiente de saber de cuántas entidades estamos hablando. Algunas veces se nos ha dicho que podían ser más de 50.000, he llegado a oír también 70.000. Bueno, es un tema importante saber de qué universo estamos hablando. Tenemos que definir las facultades de control respecto de entidades privadas. La ley nos reconoce únicamente facultades de control respecto a la Administración General del Estado. Eso significa que no podemos intervenir en una entidad, en una organización no gubernamental que actúe en todo el territorio español. Pues es un tema que está pendiente de definirse. Tenemos que proseguir y aumentar la colaboración con la sociedad civil. Siempre hemos pensado que la transparencia es algo absolutamente transversal y que, aparte de las administraciones públicas, tenemos que colaborar con la sociedad civil. Ahí tenemos el protocolo de colaboración con la Plataforma de ONGs de Acción Social y con la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Bueno, pues nuestro objetivo es seguir en esa línea y, si es posible, aumentar la colaboración y las acciones para el siguiente reto que tenemos ahí, de promover y difundir la cultura de transparencia. Se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer y hay que seguir difundiendo esa cultura para que, en fin, para que las administraciones entiendan que la información no es suya, sino que nos corresponde a los ciudadanos y que lo único que hacemos es exigir lo que en buena fe y en buen derecho nos corresponde, y luego que los ciudadanos entiendan la importancia que tiene la transparencia, no solo para ellos, sino también como mejora del funcionamiento de los servicios públicos y de la mejora del funcionamiento de las organizaciones. Y el último reto es el del reglamento de desarrollo de la ley. La ley es una ley novedosa, la ley es una ley que deja determinados conceptos abiertos y el reglamento debería aclararlos y debería ayudar a interpretar la ley y a cumplir con la ley. Estos retos que les presento aquí son predicables respecto de las empresas privadas, pero yo creo que también les es aplicable a sus organizaciones. Procede de un informe que ha realizado la organización Transparencia Internacional, que ha elaborado 2 informes del año 2016 y el año 2017 respecto de empresas que cotizan en el IBEX 35, o sea, empresas grandes, y las conclusiones que se recogían en ese informe y que yo las traslado aquí como retos son las que les explico a continuación. Un desconocimiento sobre las obligaciones de la ley, es decir, se entiende que la ley es más bien una ley aplicable a las administraciones públicas y que no es tanto aplicable a ellas. También porque ellas no se paran tampoco a pensar en cuánto dinero reciben de subvenciones públicas, por tanto, no son muchas veces conscientes de que les son aplicables a ellos. Se considera que la transparencia es algo de escasa relevancia, y es de escasa relevancia porque mucha información de la que la ley de transparencia recoge ya venía antes publicándose, pues todo este tema de misión, visión, valores, de quiénes somos, etcétera, todo el tema institucional ya se venía recogiendo, con lo cual simplemente es esa información que ya teníamos, pues ahora la metemos bajo el paraguas de la transparencia y la seguimos publicando. Bueno, pues es otra forma más bien de presentar la información, es decir, no es tanto la interiorización de unas obligaciones como la forma externa de presentarlas. Luego, la ausencia de desarrollo reglamentario también limita y es un reto para las entidades privadas. La ley tiene también determinadas carencias, no recoge un régimen sancionador. Esto queda un poco mal decirlo, pero si te sancionan porque no incumples la ley, pues eres más consciente también de tus obligaciones con la ley. Entonces, ese tipo de cosas, no existe una obligatoriedad ni una potestad sancionadora para exigir el cumplimiento. Eso también hace que sea un reto y sea
un cumplimiento más defectuoso del que sería deseable. Y por último, el último problema, que también será aplicable a su caso, es el tema de la diversidad empresarial. Es decir, se habla de las entidades privadas y existen entidades privadas de diferentes tamaños, de diferentes formas jurídicas. Eso también es un reto y eso también es una dificultad para cumplir con la ley. Y centrándome ya para concluir en el caso suyo de las organizaciones no gubernamentales, pues el primer reto es cumplir con las obligaciones de la ley. Parece una perogrullada, pero bueno, es así. Estamos en la época del... A mí no me gusta utilizar los términos ingleses, pero bueno, del compliance, de todos estos temas, de los retos de cumplir con la normativa de protección de datos. Bueno, pues les ha tocado cumplir a ustedes con las obligaciones de transparencia. Y tengo ahí puesto el reto de recuperar la visibilidad de su actuación. Preparando esta charla, pues yo me estuve leyendo este documento, el tema también de cómo les ha impactado a sus organizaciones la crisis, y se hablaba un tema de recuperar la visibilidad de su actuación, que se había perdido la dimensión, se había desdibujado la dimensión social de sus organizaciones. Pues la transparencia hay que verla también como una oportunidad para recuperar esa visibilidad. Aparte, en este documento también se establecía que una forma de recuperar el empuje era, se hablaba de unos retos financieros, organizativos e institucionales, y se mencionaba expresamente la transparencia y la rendición de cuentas. Pues esa rendición de cuentas, que está en el origen último de la ley, en el objeto último de la ley, pues tienen ustedes una oportunidad de poner en valor todo lo que hacen, explicándolo, diciendo a todas las personas a las que llegan. Antes lo comentaba alguna persona que está entre el público, es decir, todo lo que se hace, todos esos manuales internos, todas esas campañas, a lo mejor no se ponen suficientemente en valor. La transparencia les tiene que servir a ustedes para presumir, entre comillas, de lo que están haciendo. También para conseguir una mejora de los procedimientos. A lo mejor en su caso, si son organizaciones más pequeñas, no pasa, pero las administraciones públicas sí que hay veces que se tiene una información y un departamento no lo sabe y a lo mejor lo está reproduciendo. También hay que ver la transparencia como una forma de mejorar los procedimientos, de mejorar la comunicación interna. A lo mejor, si se pide una determinada información que no se tiene, luego se considera de utilidad y se puede empezar a recoger. Hay que entender la transparencia también como una oportunidad de mejorar, no solo como un engorro de cumplir con la ley, sino también de qué puedo hacer para mejorar el funcionamiento de mi organización. Colaborar con las administraciones públicas. Ustedes tienen una relación constante con la Administración del Estado, con las comunidades autónomas, entidades locales, en la medida en que buena parte de su financiación procede de subvenciones y ayudas públicas, pues la colaboración es un reto fundamental que tienen ustedes por delante. Y por último, el riesgo reputacional. Marisa ha comentado, y no sé si otra persona con la que ha hablado, que era un tema que iba a tratar hoy, el impacto que tiene en toda organización en los riesgos de malas praxis. En fin, yo creo que no tengo tampoco que extenderme si son ustedes conscientes del reto que supone y del desafío que supone el cumplir con la normativa, el cumplir con sus actividades de la mejor manera posible. Y por mi parte nada más. Creo que estaba pensado que hubiera alguna pregunta y si tienen alguna pues estaré encantado de contestarles, y muchas gracias por su atención. Yo sí tengo una. En cuanto a la hora de ordenar la información para poder publicarla, eso lleva también un poco ordenamiento de proceso y cambio de cultura organizacional, ¿no? Que tiene que ver mucho también cómo tenemos documentado toda nuestra documentación, o bueno, ya sea por escrito o en otro formato. ¿Eso lo habéis vivido en la Administración a la hora de poder ordenar eso? Sí. Sí, nosotros siempre somos partidarios de que la información se ordene en la forma que ven establecida en la ley. No tanto porque sea la mejor forma, sino porque si alguien conoce la ley son las categorías que tiene. Eso no significa que sea lo mejor, y alguna entidad pues presenta la información de otra manera, ¿no? También hay que entender que la ley surge en un momento de crisis económica, de restricciones presupuestarias, y que ha habido que reordenar mucha información que ya estaba. Lo ideal es recoger los contenidos en la forma en la que viene la ley, pero si ustedes tienen otra forma que les parece
más clara y que para, digamos, los usuarios de sus páginas web son más claras. A lo mejor en vez de funciones y normativa aplicable y estructura organizativa, prefieren poner quiénes somos, valores, cómo nos organizamos, pues eso se puede hacer. Yo creo que lo importante siempre es, a lo mejor en su caso es distinto, pero bueno, las administraciones siempre tenemos fama de que hablamos un lenguaje extraño, que damos muchas cosas por sentadas. A lo mejor en su caso no es tan claro, pero por ejemplo en la administración suele ser muy habitual en un presupuesto poner en capítulo 1 se gasta no sé cuánto. La gente no tiene por qué saber lo que es el capítulo 1, que es de recursos humanos, no tiene por qué ser de personal, no tiene por qué saberlo. Entonces, lo importante cuando publique la información es siempre ponerse un poco en el papel de la persona que va a ver la información y entender que a lo mejor no es una experta y que todo lo que sean explicaciones y que le permitan tener una idea de cómo está organizada la información, eso es importante. Entonces, ¿cómo se organiza? Pues lo ideal conforme a las categorías que establece la ley y si no, pues conforme a categorías que sean habituales en su ámbito y que sean comprensibles y sobre todo que toda la información esté junta, ¿no? Que a lo mejor no sea, que no veas a lo mejor la información presupuestaria de repente en otra información, sino que todo esté más o menos agrupado en una misma categoría. No sé si más o menos he respondido. Que si no pregunta a nadie. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Era por un tema que has citado que se refiere al conocimiento del número de entidades bueno, que hay en España, que ya sabes que es un tema que nos ocupa en la elaboración del directorio del tercer sector. Nos encontramos con que los registros, también a nivel de comunidades autónomas, no están actualizados o no se comparte la información, aunque sean registros públicos, no se facilita en formato reutilizable y esto bueno, pues, nos genera unos trabajos titánicos a la hora de saber cuántas organizaciones somos, qué hacemos, etcétera, ¿no? Y nosotros bueno, nos lo tomamos como un trabajo, pero es necesario que la Administración avance mucho. Entonces, te quería preguntar si has recibido, por el cargo que tienes en el Consejo de Transparencia, alguna reclamación relativa a la publicidad de las organizaciones en los registros de participación ciudadana o algo de esto. ¿No es algo que a la gente un poco por curiosidad, que a la gente le preocupe? No sé. Pues ahora mismo no recuerdo. También yo siempre he estado en la parte de publicidad activa y menos en las reclamaciones y sí que no recuerdo. La verdad es que los temas nos llegan temas de lo más variopinto, pero en concreto esos ahora mismo no te sé decir. A nivel municipal y autonómico, que es ahora lo que me estoy dedicando, todavía no he visto ninguna. Sí que temas de salud sí que hemos visto, pero ahora mismo no te sé decir. De acceso a registros sí que ha habido, pero justo de este tipo no te sé decir ahora mismo. De todas maneras, me lo apunto, si os parece. Lo hablo cuando vuelva al Consejo y os doy algún ejemplo de alguna resolución que tuviera un carácter más social, bueno, más de las actividades que os dedicáis y más de acceso a registros, por si os pudiera servir. Siento no poder dar una respuesta en este momento, pero yo creo que te lo puedo mirar y ponerlo a vuestra disposición. ¿Nada más? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido nuestro. Y seguimos ahora con la segunda parte, que van a participar los coordinadores de la Comisión de Innovación, Transparencia y Buen Gobierno, Yolanda Besteiro y Enrique Galván, que suban al estrado y nos van a contar cómo ha ido el piloto. Nosotros mientras despedimos a Gonzalo. Os decía que vamos a empezar de nuevo con el resultado de la experiencia de la aplicación
de la herramienta tanto para transparencia como para buen gobierno, que hemos de decir que los resultados han sido muy positivos, ¿no? Que ha sido una sorpresa grata de que en realidad prácticamente se cumplen en la parte de transparencia el 74% de los indicadores y algo más bajo en la parte de buen gobierno, que se cumplen un 66%, pero la verdad es que la experiencia sí que ha sido buena, lo que nos permite tener una mirada esperanzadora de que en los plazos que determinemos y concretemos para aplicar ambas herramientas a nuestras organizaciones y que fijemos dentro del ámbito de la plataforma de ONGs de acción social, pues que podamos cumplirlo. Hay algunos, y lo veremos ahora a lo largo de la exposición, algunas que son más complicadas y que deberán aplicarse en el largo plazo, pero ahora veréis, según vayamos desgranando todas las herramientas y todos los indicadores, cómo sí que se han ido cumpliendo. Así que agradecer, como no, a las 12 organizaciones que empezaron inicialmente con el pilotaje para la aplicación de las herramientas, a las que luego haremos referencia y alusión específicamente, y que finalmente han concluido 9, lo han finalizado el proceso 9, pero como ya digo, el proceso ha sido muy satisfactorio y la verdad es que ha sido, no sé si una sorpresa, pero sí un elemento de satisfacción comprobar cómo trabajamos, en general trabajamos bien y mucho, con lo cual es algo que nos llena de satisfacción al sector. Así que le cedo la palabra a Enrique, que él va a exponer la primera parte. Sí. Gracias, Yolanda. Buenos días a todas y todos. Como dice Yolanda, bueno, pues yo creo que es un buen día porque es un día donde recogemos, ¿no?, el fruto, el esfuerzo de mucha gente, muchas organizaciones, pues que están en el empeño de ser referentes en la acción social, en el cumplimiento de la misión, pero como nos han comentado el ponente anterior, pues también son referentes o líderes en hacer las cosas de una manera que tiene que ver con la cultura actual, ¿no?, con esa manera de entender la gestión de lo público, de lo privado, de forma coherente con los valores, ¿no?, que nosotros transmitimos, creemos, que tienen que ver con la transparencia, con la eficiencia, con la participación, con el buen gobierno, ¿no? En ese sentido, la Comisión tomó el reto de la Junta Directiva y de la Permanente de probar la herramienta, esta herramienta que recuerdo en las juntas directivas, pues decíamos, madre mía, a ver, que nos ha tocado, a ver cómo lo sacamos, ¿no?, cómo toreamos este toro, y yo creo que iremos viendo a lo largo de esta mañana que los resultados pues están siendo realmente positivos. Dicho lo cual, y hablando también en términos de número, si la POAS tiene 31 entidades socias, bueno, pues que un número como 9 hayan participado en el pilotaje, pues estamos hablando 12 y luego 9 que han podido terminar, pues casi un 30% de la organización ya está muy en marcha, ya está muy enfocada, y eso nos tiene que dar tranquilidad de que también es un reto asumible, digerible y en el que podemos ir avanzando. Y yo creo que, bueno, pues como decía Yolanda también, esos resultados de carácter más técnico que vamos a ir desgranando, pues son fruto de mucha gente, de muchas personas, de mucho esfuerzo, y nosotros aquí, yo creo, Yolanda, nos toca hacer de portavoces, pero no de protagonistas de ese trabajo y esos buenos resultados, ¿no? Comentaba Yolanda, ¿no?, que si hiciéramos una foto de cómo hemos salido, pues yo creo que como es normal también, porque llevamos un poquito más de tiempo trabajando en el ámbito de la transparencia, pues en la foto de la transparencia salimos bastante bien, y en la foto del buen gobierno salimos bien, pero bueno, tenemos que poner mayor atención, tenemos que trabajar con mayor nivel. Entonces, la parte que yo os voy a expresar o presentar es ir desgranando de manera más pormenorizada en los distintos ámbitos de indagación de la herramienta cuál es nuestra foto, ¿no?, cómo vamos saliendo en cada uno de esos indicadores que están agrupados en distintos ámbitos. Sabéis que en transparencia
lo que vemos es lo que tiene que ver con los órganos de gobierno y ejecutivos, por otro lado lo que tiene que ver con misión, visión y valores, lo que tiene que ver con base social y apoyos y, por último, la planificación y rendición de cuentas. Y, en cambio, en buen gobierno, bueno, pues vamos a ver la foto, vamos a intentar hacerlo de manera lo más dinámica posible en relación al capítulo de órganos de gobierno, misión, visión, valores, planificación, evaluación, gestión económica, personas y grupos de interés. Ya solamente diciendo que las organizaciones han pasado por todos estos capítulos nos da idea de la profundidad de la indagación y de la potencia que tiene la herramienta para hacer esa radiografía propositiva, ¿no? Entonces, en el primer bloque veis, bueno, pues el equipo, Óscar y la gente de la oficina, pues nos ha preparado, yo creo que una primera foto muy visual, donde vemos las notas que sacamos. En la columna de la izquierda está puesto, digamos, el nivel de cumplimiento. En la de la derecha vemos las cosas a mejorar, ¿no? Entonces, simplemente por leerlo, porque como seáis capaces de leer los indicadores, vamos, Ópticas 2000 tendría un problema con nosotros, ¿no? Es imposible, pero sí que podemos ver que hay algunos que están en naranja, ¿no?, que nos llaman la atención, nos dicen, oye, pues aquí hay que hacer una reflexión, aquí hay un punto de mayor dificultad, ¿no? Pues en este primero veis que el nivel de cumplimiento, ¿no?, de las organizaciones pues está siendo bastante alto, ¿no? Y podemos destacar que 3 de los 5 indicadores se han cumplido en un alto porcentaje, realmente. Las áreas de mejora en este ámbito de órganos de gobierno y ejecutivo, pues el 40% de las entidades supera totalmente el bloque, ¿no? Hay algún indicador referente a la publicación de tablas salariales, que a lo mejor no tenemos todavía práctica de incorporarlo, pero es algo que se puede subsanar de manera sencilla. Y también en relación con el indicador 2, ¿no?, que es el menos superado por las entidades, pues necesitamos a lo mejor trabajar más las fuentes de verificación adicional. Este hace referencia a los certificados de las personas que integran los órganos de gobierno que ostentan cargos institucionales, es decir, que puedes participar en un órgano de gobierno de una organización de las nuestras y tienes algún tipo de responsabilidad en el ámbito institucional, pues sí que tienes que dejar claro que esa realidad está. ¿Cuál es la valoración en este primer capítulo? Bueno, pues se entiende, ¿no?, o se ha entendido después de los resultados que no hay especial dificultad para ser superada por las organizaciones de POAS en un espacio muy, muy corto de tiempo. Igual pasa con el bloque 2, ¿no? Misión, visión y valores, pues a lo mejor es de las cosas que más hemos trabajado en nuestros consultores de planificación estratégica y tal, nos han masajeado durante años, y este aspecto, este capítulo, pues si veis, estamos en un 92,8, o sea que hay un nivel de cumplimiento muy alto. Y bueno, pues podríamos decir en las áreas de mejora, ¿no?, que se han cumplido con alto nivel de porcentaje, y si hubiera que hacer alguna mejora, aquí no tendríamos prácticamente ninguna dificultad para subsanar las organizaciones que han participado en el pilotaje de hacerlo, ¿no? Sí. Vale, ahora mejor, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues lo que se hace como valoración global del bloque, pues es que no tendríamos ningún problema en superarlo, ¿no? Base social y apoyos. Aquí encontramos también un nivel de aprobación en los indicadores pues elevado. Hay alguna cosa que tendríamos que mirar, ¿no?, que tiene especial dificultad. Bueno, pues los indicadores donde hay mayor dificultad también se pueden solventar de manera fácil, ¿no?, introduciendo pequeñas mejoras a corto plazo, ¿no? Ahí, bueno, pues los indicadores, el 3, el 4, el 6, se han cumplido con un alto porcentaje. Las entidades que no lo han superado pueden superarlo con pocas mejoras, y los que han sido superados por más del 55% de las entidades analizadas, las entidades que no lo han superado,
por estos indicadores es por incumplir una parte del indicador, es decir, que no incumplen completamente el requerimiento, ¿no? Pasamos al tema de transparencia en el bloque de planificación y rendición de cuentas, y aquí también veis que los niveles de cumplimiento son altos, pero ya encontramos dos indicadores que tienen un poquito más de dificultad, uno que es 50-50, un 50-50, y otro que es el 40-60, ¿no? Que tienen que ver con aspectos ya mucho más concretos, ¿no? Los indicadores, digamos, a los que nos tendríamos que referir, uno tiene que ver con lo que tiene que ver con la política de inversiones financieras. Yo creo que no estamos muy acostumbrados a invertir. Yo creo que no forma parte de nuestra actividad y, por tanto, pues realmente no está en el ámbito, digamos, de los aspectos que tienen que ver mucho con la esfera de nuestras preocupaciones. Pero también, bueno, vemos que incorporando algún tipo de documento, de política, pues se podría solventar de manera sencilla, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues vemos que en este ámbito también tenemos un nivel alto de mejora, ¿no? o de calidad de nuestras organizaciones en el ámbito de la transparencia, ¿no? Vamos a entrar en un segundo capítulo donde sí que observamos que tenemos mayores dificultades, ¿no? Para alcanzar pues la superación de la herramienta, ¿no? Aquí vemos en el primero, en órganos de gobierno, que tenemos dos indicadores. La proporción de mujeres en el órgano de gobierno es inferior o superior al 40%, y ya tenemos un semáforo rojo. Aquí tenemos una dificultad. Y, bueno, una dificultad que tendremos que reflexionar, porque también nosotros tenemos que ser líderes, ¿no? Prescriptores de las políticas de igualdad y de género, ¿no? Y luego la proporción máxima de miembros de órgano de gobierno que mantienen relaciones de parentesco hasta segundo grado o que son parejas de hecho, pues tampoco tenemos un sistema de reconocimiento de esa circunstancia, ¿no? Es posible que existan, pero tenemos que tener el foco viendo cuál es su nivel, ¿no? De presencia en las organizaciones, y eso que llamaban, ¿no? Lo del nepotismo, etcétera, etcétera, pues que tengamos nuestros sistemas, ¿no? de cortafuego. Porque si veis luego, en el resto de indicadores, pues hay un alto nivel de cumplimiento de los mismos, ¿no? Luego pasaríamos a otro aspecto, ¿no? Que es el de misión, visión y valores, donde observáis también que hay algunos indicadores que están muy bien cumplimentados, del 100%, y otros aspectos que no hemos todavía abordado suficientemente. Si veis en los indicadores, ¿no? Donde tenemos que trabajar más, se refieren a los aspectos de incluir los términos de referencia de misión, visión y valores en la planificación de la acción. Cuando montas un plan estratégico, tú tienes que definir en el plan estratégico, antes de diseñarlo, que va a haber unos procesos de participación, de consulta, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ocurre en este tipo de indicadores? Que, claro, cuando las organizaciones ya hemos hecho la planificación, tenemos el plan estratégico ya definido, no nos podemos retrotraer al punto cero cuando se diseñó el plan, ¿no? Entonces, vemos que en este aspecto lo más conveniente sería incorporar un proceso de adaptación, teniendo en cuenta que cuando vayamos a hacer nuestro próximo proceso de planificación estratégica, incorporemos la práctica de incorporar los términos de referencia. Muchos de nosotros pues, hacemos los planes estratégicos y no tenemos un diseño previo con unos términos de referencia que incorporen qué características tiene que tener el proceso y los resultados de esa planificación. No obstante, entendemos que son aspectos a subsanar, a incorporar en nuestras metodologías y que de ninguna manera digamos, afean la capacidad que tienen nuestras organizaciones
de generar procesos de trabajo, participación, donde misión, visión y valores es algo sentido no solamente por los órganos de gobierno, sino también por las bases, ¿no? Pasamos a otro aspecto que tiene que ver con planificación y evaluación, y nos van a aparecer situaciones similares, ¿no? Hay 3 indicadores que están más flojillos, que serían los términos de referencia de elaboración de planificación estratégica, contemplan la participación en el proceso de una representación de los siguientes grupos de interés. La planificación estratégica incluye de forma explícita referencias a la misión, visión, valores de la organización. Y el último, la planificación estratégica incluye una estimación de los ingresos privados y públicos a conseguir anualmente durante el periodo. Como veis, son temas de metodología de proceso de planificación y son temas también que tienen que ver con cómo debemos complementar una mirada muchas veces que en el ámbito del tercer sector está muy vinculada al objeto de logro, a la misión a alcanzar, y a veces nos cuesta también incluir la parte de que llevamos en las alforjas, ¿no? Cuáles son los recursos económicos o humanos o de distinto tipo que tenemos que ir también teniendo en cuenta en nuestras planificaciones. Veis que en este capítulo, por ejemplo, el resultado sería un 66-34 a nivel global. Es decir, que aquí tenemos espacio de mejora. Más o menos la diapositiva que continúa, que paso, es prácticamente lo que estoy diciendo de manera verbal, ¿no? Gestión económica, incorporamos elementos que los tenemos muy integrados. Los del 100% son aspectos que dan solidez al sector, ¿no? Decimos que todas las organizaciones que han participado cumplen de manera rigurosa aspectos que son el ABC, que además yo creo que como valoración nos tienen que dar seguridad como sector, ¿no? Y luego es cierto que hay otros elementos que tenemos que mejorar, ¿no? Y yo diría que incluso son temas en ocasiones de matiz pues se presentan unos presupuestos y están perfectamente informados, están perfectamente comprendidos, pero a lo mejor en alguna organización pues no se ha redactado exactamente el acuerdo y está en el acta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijándonos dónde estarían las áreas de mejora, vemos hay 3 indicadores. El primero es: la organización cuenta con una política de inversión financiera formulada por escrito, aprobada en el órgano, cuya normativa incluye, ya veis que apareció en otro momento. La planificación estratégica plurianual y seguimiento de la misma incluye explícitamente los principales criterios de obtención, ingresos privados y públicos. Ya ahí también pinchábamos en el anterior. La organización dispone de un documento institucional que marca criterios de trazabilidad de los fondos finalistas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos mejorado como sector en términos de gestión económica, de rendición de cuentas, pero a lo mejor yo creo que estos indicadores nos hablan de que le tenemos que dar una vuelta de rosca todavía más a esa profesionalización en estos aspectos, ¿no? Bien. Como valoración de lo que acabo de decir, bueno, pues que la gestión económica no tendría especial dificultad para ser superada por las entidades analizadas en un espacio de tiempo medio y largo, y habría que analizar la posibilidad de obtener los documentos de plan estratégico y su aprobación por el órgano de gobierno en el plazo de implementación de la herramienta. Yo creo que también hay una mejora con esta herramienta de gobierno, de transparencia y también de unificación de criterios de acción en las distintas organizaciones. Es decir, que también nos ayuda a cuando montamos un plan estratégico, a cuando generamos un informe, etcétera, etcétera, nos va a servir para mirar, ¿no?, con un enfoque o por la misma ventana y poder compartir mejor, ¿no? Luego hay este aspecto, ¿no?, que tiene que ver con las personas, con la gestión de personas, con el desarrollo de este área. También se observa que deberíamos acelerar, ¿no?, o apretar el acelerador en determinados temas, ¿no? Como veis, aquí no hay una situación tan bipolar, ¿no?, en el sentido que había indicadores de 100% y otros que no iban muy bien. En cambio, en personas vemos que las notas de los indicadores están más dispersas, ¿eh? Es decir, que
si antes decíamos pues, que en temas económicos, en lo básico, lo tenemos muy trillado y va muy bien, aquí no podríamos decir lo mismo, ¿no? Yo creo que vamos a encontrar una diversidad, una variabilidad que bueno, pues que nos tiene que hacer pensar cómo podemos mejorar, ¿no? Por poner ejemplos y ir a los que llaman más la atención por los incumplimientos, la organización dispone de una política o documento aprobado por órgano de gobierno de criterios sobre compensación y beneficios sociales. Pues muchas organizaciones, lo que decíais, es que a lo mejor en la práctica existía, ¿no? Y se hacían cosas, pero no estaban suficientemente instaladas y legitimadas por la propia organización, y otras pues comentaban que no se tenían. Otro tema importante es el tema de la política de gestión de personas aprobadas por el órgano de gobierno, que hacen mención expresa a evitar cualquier discriminación. Pues bueno, aquí también nos lo tendríamos que hacer mirar, como no, con el tema de mujer que hemos visto en órganos de gobierno, ¿no? Si nosotros tenemos que ser un ejemplo de la lucha por la igualdad, por la equidad, por la no discriminación, bueno, pues a lo mejor en la gestión de personas, en aspectos que son nucleares para nuestra calidad como organizaciones, pues esto nos va a ayudar, ¿no? Yo lo veo todo en términos muy positivos, ¿no? Esto nos va a ayudar. Y también el tema de existe una política de género aprobada por el órgano de gobierno en la organización, ¿no? También, bueno, pues al preparar esta charla, pues nos comentaba Marisa, nos comentaba Óscar que es cierto que todas las organizaciones están haciendo cosas, que están en momento de que están planificando, pero a lo mejor con una mirada un poquito más crítica, bueno, luego te lo dejo a ti, Yolanda, esto porque es de tu negociado, con una mirada más crítica. No, está bien que explique. No, pero bueno, tal vez no se corresponde con lo que tenía que ser, ¿no? Es decir, que tendríamos que tener un nivel de madurez y de avance mucho mayor en este tema del que pues aparece en estos datos, ¿verdad? Bueno, como temas más reseñables, pues lo hemos comentado, género, no discriminación, y no tendríamos que tener especial dificultad en un plazo medio de resolverlo. Yo creo que aquí hay que hacer una llamada a que esto no es una herramienta para técnicos, ¿no? Que tengamos el sello y que la POAS el día de mañana nos ponga el sello de que lo hemos pasado, sino que tiene que ser una agenda de liderazgo. La agenda de liderazgo es que las personas responsables de la organización, de los rojos, hagan posible que movamos la organización y sus recursos para que se conviertan en puntos fuertes, ¿no? Y ya voy acabando con esta parte de la exposición, que tendría que ver con los grupos de interés, ¿no? Y aquí igual nos encontramos con que estamos muy poco acostumbrados a gestionar la acción en relación con nuestro entorno. Si nosotros no somos entidades que nos dedicamos a la transformación social, parece que todavía tenemos que aprender cómo relacionarnos y cómo articular y cómo gestionar esa relación con otros, ¿no? Con nuestros aliados, con nuestros partners, etcétera, ¿no? Bueno, si os parece, podemos ver estos naranjas. Uno es la organización dispone de una política de partenariado aprobada por el órgano de gobierno que define las relaciones con las entidades con las que... Bueno, esto viene a decir que si tenemos claro cómo gestionamos, y eso es un documento aprobado por los órganos de gobierno, nuestras reglas de juego con el entorno, ¿no? Y si eso está ahí, ¿no? Otro es si disponemos de una política de gestión medioambiental institucional aprobada por el órgano de gobierno. Nosotros somos de acción social, pero claro, también la parte de medio ambiente está ahí y debemos llamar la atención. Nos comentaron, ¿no?, que hay alguna organización que lo tiene fenomenal, y que puede ser una buena práctica también para que las demás podamos aprender de cómo hincarle el diente a este tema del medio ambiente, porque bueno, pues es un tema básico que está en la Agenda 2030, que está en todas las partes y que nos toca ahí atornillarnos más, ¿no? ¿Se dispone de política de compras aprobada por el órgano de gobierno? Pues igual nos pasa, ¿no? Cada vez es cierto que movemos más compra, que tenemos más relación con proveedores, que tenemos que mejorar la selección de los mismos, tenemos que ver realmente que pasan por los criterios sociales, ambientales
para que puedan ser colaboradores nuestros. Bueno, pues aquí nos falta todavía un poco para tomar pues el pulso, ¿no?, a la exigencia que socialmente tenemos que responder, ¿no? Luego se dispone de una declaración de principio, documento de criterios de colaboración con empresas aprobadas por el órgano de gobierno que como mínimo hace referencia a los principios rectores de derechos humanos y tal. Es lo mismo vinculado a derechos humanos, ¿no? Medio ambiente, derechos humanos. Pues ahí yo creo que en el espíritu lo tenemos, ¿no?, que hay una actitud de trabajar hacia promover. No me imagino ninguna de nuestras organizaciones que por precio vaya a ir a un tema de esclavitud infantil, o etcétera, etcétera, pero en lo que es la gestión de nuestro día a día parece necesario que lo tengamos presente, ¿no? Hay un 100% que en este bloque solo hay uno, ¿no?, que es que todas participan activamente en plataformas, ¿no? Y claro, somos socios de POA, somos activos y bueno, pues está bien, ¿no?, que poner en valor que trabajamos en red y que contribuimos. En ese sentido, bueno, pues en estos dos últimos, ¿no?, personas, entorno, yo creo que tenemos un espacio de mejora. A la comisión le viene muy bien tener esto también en términos de diagnóstico, de por dónde tiene que ir la comisión de innovación en aspectos donde podemos ir aprendiendo. Y, bueno, pues no se ve realmente que vayamos a tener grandes dificultades para poder hacer un cumplimiento exitoso de la herramienta. Para finalizar, como podéis ver, hay tres tipos, ¿no?, de situaciones. Una, que hay indicadores que es casi formal, dejando a la organización un tiempo concreto para que lo materialice en un documento, en un certificado, en subir a la página web un tema, pues gran parte de la revisión pues estaría hecha y lo cumplirían. Hay otros sí que tienen que ver con un espacio de temporalidad media, bueno, porque estamos hablando de procesos de planificación presupuestaria, que hay que acompañar ese proceso anual o bianual o trianual de la organización para cumplirlo, pero no encontramos especiales dificultades para que lo podamos alcanzar. Y luego sí que es cierto que hay otros indicadores que tendríamos que valorar, ¿no?, cómo poderlos cumplir, y que tienen mayor dificultad porque también hay una dificultad material que nos pueden costar más, ¿no? Yo creo que hay unos que son más de política, personas, género, etcétera, etcétera. Hay otros que tienen que ver con la dependencia financiera, porque bueno, hay que intentar no tener un 50%, ¿no?, creo, de recursos dependientes de un solo financiador. Pues esas cosas a veces no es fácil, ¿no? Se pueden decir, hay que tener diversificación financiera, pero luego pues la realidad es la que hay, ¿no?, y las fuentes cada vez son menos, ¿no?, y más exiguas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos las dificultades propias del sector. Y luego también es cierto que hay otras que tienen que ver con la propia estructura o identidad de las organizaciones. Pues hay organizaciones pues de carácter religioso, etcétera, etcétera, que tienen mayores dificultades para adaptar o modificar determinadas exigencias. Y básicamente, y perdonar que era un poco largo, este sería desgranado los distintos capítulos en los que todas las organizaciones se han ido confrontando, haciendo espejo, y como veis, bueno, pues el resultado yo creo que es bastante positivo, es bastante favorable para las organizaciones que han pasado este proceso, ¿no? Y ahora dejo a Yolanda, ¿no?, que pasa el tema de conclusiones. Sí. Bueno, brevemente, porque como veis es un poco denso el desgranaje de todos los indicadores, y para poder pasar a trabajar ya en las distintas mesas, un poco recoger lo que ya ha anticipado Enrique. Lo primero, pues lo que hablábamos al inicio, como hemos empezado, una valoración muy positiva y un buen resultado global. El 74% en la herramienta se han superado en la parte de transparencia, se han superado los indicadores, y en la parte de buen gobierno el 66% de superación. Bien, es cierto, como hemos dicho, que damos la foto, nos sale mejor la foto en la parte de transparencia que en la parte de buen gobierno.
Como consecuencia de ello, no se aprecia que haya que realizar ningún tipo de recomendación de supresión o modificación estructural de ninguno de los indicadores de la herramienta. Como sabéis, es una herramienta que se ha adaptado a la que se utilizaba en ONGDs para las entidades del tercer sector de acción social, y vemos que sí que nos sirve, que en principio la propuesta nos vale también para nosotros y por lo tanto no habría que cambiarla, pero sí que sería necesario retocar algunos aspectos del lenguaje. Hay algunas cuestiones que caen bien o se comprenden muy bien en la parte de cooperación al desarrollo, pero que sin embargo cuando vamos a la acción social pues a lo mejor habría que hacer algún retoque o algún cambio. Y esa sí que sería una parte para adaptarla. La adaptación en general, quitando esta parte que acabo de señalar del lenguaje, respecto a la acción social nos parece acertada y por lo tanto útil para utilizarlo. Los grandes titulares serían que no parece que haya dificultades para que la acción social, nuestras organizaciones, aprobasen la herramienta de transparencia. Únicamente, y esto en un plazo no muy largo, hablo de la parte de transparencia, no la parte de buen gobierno, y quizá la recomendación sería que nos vayamos acostumbrando en las distintas reuniones hacer constar específicamente los acuerdos, hacerlo constar en los presupuestos, en los planes, etcétera, ser un poco más formales a la hora de redactar actas y a la hora de recoger acuerdos y que se visibilicen de esa manera como tal, ¿no? Que se identifiquen de esa manera con carácter literal. Quizá las dificultades, como señalaba, es más en la parte de la herramienta de buen gobierno. Ahí las principales dificultades son los que tienen que ver no solamente con la redacción y la aprobación, sino también con la parte de, como hemos visto, de adaptación, que era donde más dificultades, en la exposición de los resultados que ha expuesto Enrique, en la parte de la misión, visión, valores, en la parte de la planificación estratégica y también en algunos indicadores que deben anunciarse que debe recoger el plan estratégico. De ahí las dificultades a la hora de implementar. Quizá en la hora de implementar algunas de estas dificultades que se han detectado requieren un plazo más largo que lo que hemos visto para la parte de transparencia, precisamente porque van vinculados a la planificación estratégica, y como ya estamos muchas de las organizaciones en el desarrollo de nuestras propias herramientas estratégicas, será en un futuro cuando se vaya a abordar esos cambios y esas adaptaciones estratégicas cuando se puedan hacer este cambio o estas modificaciones en la herramienta, y de ahí que a la hora de implementarlo, a la hora de contemplarlo, lo vemos como algo a subsanar más en un plazo más largo que lo que pudieran ser otros requisitos, como simplemente recogida o documentación de acuerdos o subidas de determinadas cuestiones a las páginas web, etcétera, que eso es más fácil de cumplimentar que lo que suponen cambios ya en la planificación estratégica cuando nos encontramos en un momento ya de ejecución y por lo tanto eso sea más complicado. Quizá lo más complicado, pues un poco lo que aquí ya sí que son las dos grandes líneas rojas y los focos de atención donde debemos centrarlos, como ya ha anticipado también Enrique, una parte todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y las políticas de género, cómo propiciar la mayor participación de las mujeres, no solamente en la parte de gestión, sino también en la parte en la parte de intervención, sino también en la parte de gestión y máximos órganos de gobierno. Bien, es cierto que, como sabéis, en las radiografías que hacemos en el tercer sector somos mayoría en las mujeres, tanto en voluntarias, beneficiarias también, la parte de trabajadoras, etcétera, pero cuando vamos ya a la parte de la cúspide de la pirámide, pues ahí poquito a poco las mujeres nos vamos quedando por el camino y eso es ahí donde hay que hacer mayor esfuerzo. Bien, es cierto que hay algunas organizaciones que por su propia idiosincrasia, por su propia naturaleza, pues es más complicado y más difícil, pero debemos ser el sector al que puedan mirar otros, no solamente, como se decía antes, en políticas medioambientales, que también, sino que en este aspecto debemos ser ejemplo y el espejo al que se miren otros
para mejorar su fotografía, si seguimos con el símil de las fotografías, ¿no? Y otra dificultad que también es propia del sector, pues la diversificación de la financiación, ¿no? Es algo complicado, difícil, por más que no lo propongamos, toda esta parte financiera, al final, pues por la propia naturaleza del sector también entraña sus propias dificultades, y quizá esa parte sea una de las más complejas, junto con lo que acabo de señalar, de poder cumplir al final. Así que, como veis, la fotografía es una buena fotografía, sale en color, solamente salen algunos grises que son para mejorar en el futuro, pero yo creo, como decíamos al principio, que es algo para sentirnos contentos, orgullosos, siempre pensando en la posibilidad de mejora, que en eso estamos, pero vemos que, a diferencia de otros sectores, nuestro sector, pues poco a poco vamos haciendo los deberes y vamos cumpliendo objetivos. Bien, es cierto también, como se señalará luego Marisa al final de la mañana, y que anticipaba también Gonzalo, que cualquier borrón en nuestras fotografías afectan necesariamente a todo el sector y nos afecta de una manera muy negativa y de una manera que luego es muy difícil borrar y empezar a remontar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que debemos ser todos especialmente cuidadosos con esta parte de tanto transparencia, buen gobierno, que no haya ningún tipo de sombra de duda sobre dónde gestionamos, cómo gestionamos y cómo además prestamos nuestra atención a las personas, que al final es nuestro objetivo y es a quien va dirigida nuestra acción. Una vez dicho esto, vamos a pasar a la parte final de esta parte de cómo ha ido el pilotaje con las distintas organizaciones, y debo empezar por dar las gracias a todas las personas que se han implicado. Los verdaderos protagonistas, como decía Enrique, no somos nosotros, sino aquellas personas que las entidades, al final cuando algo sale bien es porque hay una persona detrás que tiene el interés en que esa cosa y esa situación mejore, o esa cuestión que se vaya a implementar, pues que se lleve a efecto, que se lleve a cabo, ¿no? Por lo tanto, es bueno que les pongamos nombre y apellidos, que les pongamos cara y que les traslademos desde aquí nuestro agradecimiento particular, pero también en nombre de la Comisión Permanente, Junta Directiva y también, me permito, Asamblea de la plataforma de ONGs de Acción Social, pues trasladarles nuestro agradecimiento y, más que agradecimiento, nuestro reconocimiento, porque, como decía, sin la implicación de las personas con nombre y apellido las cosas finalmente no saldrían, y esto ha salido gracias pues a ellas y al hecho de que se han implicado a la hora de hacer la foto para que la foto saliera, como decía, en color, sin apenas grises. Bien, pues una de estas entidades de las que han participado es la Confederación Estatal de Personas Sordas. Va a intervenir por la Confederación Marisol González, y las personas que han realizado el acompañamiento en el pilotaje ha sido Mercedes Gutiérrez y Óscar Perea, de la Plataforma de Acción Social. En la parte de Dinania, de la Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre, la persona que ha intervenido es Nerea Tello, y también han hecho el pilotaje Mercedes y Óscar de la POAS. Por la parte de APN, la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en el Estado español, ha sido María Alonso quien ha intervenido, y la han acompañado en el proceso Patricia Fernández, de Médicos Mundi, y Óscar Perea, de la POAS. FIAPAS es otra de las entidades que ha participado, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. El nombre y apellidos, la cara en este caso, ha sido de Natalia de la Fuente, y quien ha acompañado Mercedes Gutiérrez y Óscar Perea, como en muchas de las organizaciones, ¿no? También de la POAS. Plena inclusión, aquí la cara es la de Rosa, que está allí, y Enrique también las ha acompañado Guillermo González, de Manos Unidas. UNAF es otra de las organizaciones que ha participado en el pilotaje, la red de atención a las personas con adicciones. La persona ha sido Belén Flores, y quien les ha acompañado ha sido Mar Zurita, de Prosalus. También ha participado Fundación Secretariado Gitano, que no pueden asistir aquí, por lo tanto no va a poder intervenir, no le vamos a poder poner cara, pero sí que ha participado en el proceso, y quien le ha acompañado en este caso es la otra persona con nombre Beatriz de la Banda, de SED, de Solidaridad, Educación y Desarrollo. COCEDER también,
y quien les han acompañado. Las organizaciones que voy a leer ahora no pueden asistir a este acto y por lo tanto no nos van a poder trasladar su experiencia, pero sí nos convenía, como decía al principio, trasladarle nuestro agradecimiento y ponerles y el reconocimiento del que hablaba y además citar a las personas que les han acompañado. Han sido también COCEDER, Cruz Roja y CERMI, y en las tres organizaciones quien las ha acompañado ha sido tanto Mercedes Gutiérrez como Óscar Perea de la POAS. Y ya pues sí que ya pasamos a esta parte de que nos vayan trasladando un poco brevemente su experiencia. Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas, y lo primero agradecer a la POAS la oportunidad que nos ha brindado de poder participar en este pilotaje, porque bueno, pues es una experiencia de analizarnos y mirarnos muy adentro de nosotros y darnos cuenta de cosas que hacemos bien y cosas que tenemos que mejorar. Entonces, daros las gracias porque es una inversión de dinero y de tiempo que ha hecho la POAS y que, bueno, para nosotros ha sido, repito, un gran valor a nuestra entidad. Nosotros cuando nos presentamos también pensamos que, bueno, echas así un vistazo y cumplimos todo, venga, vamos a ver tal. Y cuando te das cuenta el nivel de exigencia, el nivel de detalle en el que nos han sometido, pues la verdad es que es enriquecedor. Por una parte es verdad que yo creo que tenemos un problema que nuestras organizaciones, que trabajamos mucho, hacemos mucho, pero no lo plasmamos, no lo dejamos recogido. Y yo creo que esta herramienta nos ha servido para darnos cuenta de que tenemos que recoger y tenemos que dejar plasmado en actas, en juntas, en colgar más cosas en la web de las que las hacemos, pero que no queda registrado, los hacemos nosotros internamente. Es verdad que en nuestros procesos de planes estratégicos participan gentes de la Junta Directiva, de nuestros órganos de gobierno, pero luego no se lleva a aprobar definitivamente las cosas que hacemos en los órganos de gobierno. Entonces, damos por hecho muchas cosas que yo creo que la herramienta nos ha abierto los ojos. Entonces, yo creo que el resultado es muy positivo y, evidentemente, creo que lo tenemos que ejecutar. El seguimiento con los profesionales de la POAS ha sido muy bueno, ha sido una relación muy buena de trabajo y ha sido muy positivo. Y para cerrar, es un poco como cerrar el círculo, es decir, trabajamos en calidad, trabajamos en protección de datos, trabajamos en todo lo que es el manual de riesgos penales y con esto cerramos un poco el círculo. Entonces, tenemos que trabajar alineados en todos estos frentes y, bueno, muy bien, muy contentos. Aunque al final cuando ves el resultado de cuadros y tal, tantos colores, y ay, Dios mío, no hemos hecho nada, pero luego empiezas a analizar y te das cuenta de que evidentemente es muchas cosas, como decía Enrique, de ponerlo, plasmarlo. Muy bien, pues muchas gracias, María. Pues bueno, yo lo primero, como decía mi compañera, dar las gracias a POAS por la oportunidad que ha dado a una entidad como la nuestra, como Idania, de participar en el pilotaje. Dar las gracias a Óscar y a Mercedes por el acompañamiento que nos han hecho, que nos han mimado mucho y nos han cuidado mucho. Para nosotros, la idea de transparencia y de mejora pues está un poco intrínseca a nuestro ADN, a nuestros valores, como decías, Enrique, y construir un mundo mejor, como dicen los Scouts, que forman parte de nuestra entidad, o transformarnos para mejorar. Entonces, para nosotros era mandato de la Asamblea y también para con las personas que participan de las entidades que están federadas. Así que, bueno, era una oportunidad para la rendición de cuentas, para ganar en legitimidad social, para fortalecernos como federación y como red, que para nosotros ha sido un trabajo, creo, importante, y también para poner en valor lo que hacemos. Si somos transparentes, nos conoceréis y yo creo que eso hará que nos queráis. Así que, bueno, para nosotros ha sido una oportunidad. Óscar y Mercedes nos pedían que hablásemos también un poco de las barreras o de las dificultades. Y para nosotros lo primero de todo fue un poco el complejo propio y el miedo a que se evidenciara en este maravilloso plan que nos habéis hecho, que no somos transparentes o que no somos eso que queremos ser, ¿no? Y también evidenciar todo lo que nos queda por hacer. Y luego en la práctica pues revisar lo que decía la compañera, revisar las actas, ordenar, entender el lenguaje, pero al final en realidad ha sido un proceso muy motivador para nosotros. Ese acompañamiento nos ha también llenado de optimismo y nos ha ayudado a saber por dónde tenemos que empezar. Y también a ver que es verdad que tenemos muchas cosas hechas, que no estamos tan suspensos y que ya sabemos por dónde empezar.
que tenemos unas instrucciones muy precisas y bueno, y que todo esto nos da mucho valor y mucha fuerza. Así que, de nuevo, agradecer. Pues muchas gracias. Y ahora María Alonso de APN y Natalia de la Fuente de FIAPAS. María, cuando quieras. Sí. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer, como el resto de las personas, la oportunidad de tener este proceso de acompañamiento de la herramienta, y agradecer a Óscar y a Patricia de Médicos Munde, que me han acompañado en todo el proceso de implantación. En APN, a finales de 2014, comenzamos a desarrollar un proyecto de los principios de transparencia y buen gobierno. Entonces, todo este acompañamiento nos ha permitido desarrollar toda la transparencia que ya, en principio, teníamos trabajado, pero que ha permitido que llegáramos a cumplimentar todos los bloques. Hemos pasado todos los bloques. En la parte de buen gobierno, pues hemos tenido los problemas que han tenido todas las entidades que están pilotadas, sobre todo en el bloque 2, que es el que más dificultades hemos tenido. Toda la parte de indicadores y términos de referencia, eso es lo que más dificultad vamos a tener en ponerlo en práctica en el medio plazo, porque ya tenemos el plan estratégico hasta 2019. Y, bueno, en principio esto es algo que, junto con los procesos de calidad de las organizaciones, la Ley de Protección de Datos y todos los planes de igualdad que deben de implantarse en las entidades, hacen que una entidad sea totalmente transparente y que genere confianza a los grupos de interés, ¿no? Y eso es mi aportación. Pues nada, nosotros igualmente, por nuestra parte, agradecer a la POAS que nos hayáis brindado la oportunidad de participar en este pilotaje, y especialmente a Óscar y a Mercedes, que nos ayudaron mucho a lo largo del camino. Para nosotros ha sido muy importante conocer cuál es la situación en la que nos encontramos realmente, y en cuanto al cumplimiento de los indicadores, y disponer de este plan de mejora, pues es que es un guión a seguir, lo cual facilita muchísimo el trabajo de las cosas que tienes que emprender. El poder priorizar en función de diferentes criterios sobre lo que te va a costar más tiempo o el impacto que van a tener las mejoras que vayas introduciendo en tu situación, la verdad es que es una herramienta muy, muy buena. Y, bueno, pues que muchas veces, lo que ya habéis comentado otros, que tenemos las cosas hechas pero no las tenemos plasmadas, y eso es importante que entre en nuestras cabezas y que lo llevemos a cabo. Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Pues Rosa de Plena Inclusión, y ya Belén de UNAD. Y ya con esto ya concluimos este turno. Perdón. Bueno, yo quiero agradecer otra vez, me sumo a mis compañeras, al agradecimiento por esta oportunidad de mejora. Sí quiero decir que en Plena Inclusión hemos sido un equipo. No he sido yo sola, ha estado también Mónica Gasset, una compañera de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, y otra compañera mía de Confederación, Yolanda Pérez, que nos arremangamos y empezamos a bucear en buscando evidencias, ¿no? Cosas, incluso a nosotras, os debo deciros, por añadir algo, suscribo todo lo que han ido comentando las compañeras anteriores. Os voy a contar un poco más de la pie de obra, ¿no? A veces, incluso conociendo también nuestra propia organización, nos costaba encontrar algo en nuestra página web, que os puedo decir que nos la sabemos de memoria.
Pero de pronto yo ahí me ponía friki informática y decía, hay que dar más de 3 clics para encontrar esta información. O sea que esto está mal puesto. Tenemos que ponerlo en un sitio más cercano, más evidente. O esta información está, pero está dentro de un documento de 74 páginas. Tenemos que sacarlo, hacer una infografía y además, a ver, nosotros, ¿verdad, Enrique?, trabajamos con accesibilidad cognitiva, o sea que tenemos que empezar a barrer por casa. ¿Qué otras cosas? Lo de los términos de referencia. Yo hablando con mis compañeras, con Mónica y con Yolanda, comentábamos que nos parecía una manera de dar mucha más cohesión a las organizaciones que somos miembros de la plataforma del tercer sector, porque estaremos compartiendo, que ya lo hacemos, pero es un aspecto más de formalizar cosas que ya tenemos y que las tenemos además muy incorporadas, o sea, porque compartimos valores, compartimos maneras de hacer, compartimos enfoques de cómo abordar una cosa, incluso cuestiones que pueden ser tan específicas de cada organización como es una captación de fondos. Pero en el momento que en este tipo de eventos nos ponemos a cambiar cromos, todos compartimos una manera de acercarnos a empresas, a fundaciones, ¿vale? Otra cosa que vimos, aparte de la utilidad de la herramienta y de tener así un listado de indicadores y una tabla Excel en la que vas poniendo cosas, ya os digo que estoy muy en la operativa. Otra cosa muy útil es todo esto de las áreas de mejora, la hoja de ruta, ¿no? O sea a corto, medio o largo plazo. Y no importa que sea a largo plazo, porque yo creo que está muy cercano del enfoque de todos nuestros planes estratégicos. En ese sentido, yo veo la aplicabilidad y también, como decía una compañera anterior, la convergencia con lo que nos dicen las auditorías de calidad. Nosotros estamos acreditados por Fundación Lealtad y también hay mucha convergencia por ahí. Con otras líneas se ha mencionado, Gonzalo ha mencionado todos los temas colateralmente y se han mencionado luego los temas de cumplimiento, de compliance. Ahí tenemos una oportunidad de desarrollo y de convergencia también con las empresas. Lo mismo hasta les podemos acompañar, no me pongo chulita. Pero a cierto tipo de empresas, la mayoría de las empresas en España son medianas y pequeñas, y ahí lo mismo podemos hacer como en otros temas hemos hecho ya, y con buenas experiencias, con buenas prácticas, ir juntos, ¿no?, en esos temas de cumplimiento legal. Y también, y por qué no, servir de ejemplo a la Administración. Dar sugerencias, ideas, tener este espacio de intercambio, de encontrarnos. Y yo creo que hay muchas oportunidades de desarrollo. Y ya no me enrollo más. Gracias. Muy bien. Hola a todas y a todos. Bueno, soy la última. Yo creo que muchas de las cosas que se han dicho yo las voy a repetir porque veo que coincidimos en muchas aportaciones que nos ha hecho esta herramienta. Bueno, nosotros este año ha coincidido este pilotaje con un año para una devolución interna. Estamos mucho mirando para adentro. De hecho, bueno, estamos a punto de certificarnos en la norma ONG Calidad, con apoyo del ICON. Vamos en breve a editar nuestra primera memoria de sostenibilidad, que también ha sido toda una novedad. Hemos puesto en marcha nuestro primer plan de igualdad. Bueno, pues muchas cosas a la vez que nos ha llevado mucho trabajo, mucho tiempo, pero que eran necesarias ya poner en marcha. ¿Qué hemos conseguido nosotros con este pilotaje? Bueno, yo soy muy práctica, yo voy a las ventajas de este pilotaje. Bueno, pues hemos visto que hacemos muchas cosas bien, hacemos muchas cosas y muy bien, pero no lo mostramos, no sabemos contarlo. Cuando hablamos de transparencia y buen gobierno, yo no sé si yo por deformación profesional o porque la palabra en sí está ahí un poco pervertida, pero nos íbamos a temas económicos casi siempre, ¿no? Nosotros hemos conseguido que nuestros socios y nuestro órgano de gobierno, cuando hablamos de transparencia y buen gobierno, se vayan a pensar en el fortalecimiento de la gobernanza. Yo creo que ha sido un paso que hemos dado y que hemos conseguido con ellos. Por ejemplo, el tema de la web.
es una herramienta muy potente. Todo lo que somos, todo lo que hacemos tiene que estar en la web. Hay que saber explotarla porque es nuestro escaparate, es nuestra fuerza. ¿Qué más cosas? Bueno, en otros aspectos que nosotros pensábamos que andábamos más flojitos, nos hemos dado cuenta que estamos fuertes, pues todo el tema de género, en temas de planificación y estrategia. La verdad es que nos hemos dado cuenta que estamos trabajando bastante bien. En información y formación al órgano de gobierno, yo creo que eso también es un punto fuerte. He estado buscando un pero y bueno, la verdad es que me ha costado. El único pero, pues, que le hemos tenido que dedicar tiempo, un tiempo que creo que nadie tiene, a nadie le sobra para rellenar esta herramienta, pero bueno, como estábamos muy interesados y era nuestro momento, pues lo hemos hecho muy a gusto. Quería agradecer a Marzurita, que es la persona que nos ha acompañado, nos lo ha puesto todo muy fácil, ha sido muy agradable trabajar con ella. Y nada, pues yo animaros que bueno, es verdad que como que no encuentras nunca el momento para mirar adentro, para trabajar en estos objetivos, pero yo creo que esta herramienta nos ha hecho ver que hay que parar, mirar hacia adentro, darle recursos humanos y económicos, que eso es muy importante, porque todo lo que no aparezca no se va a poder hacer. Todo lo que no aparezca detallado ni en papel ni en números no se va a poder hacer. Y nada, agradecer a la POAS este acompañamiento que nos ha permitido hacer. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a todas por vuestra participación, y como hemos aprendido que hay que dejar constancia documental de todas las cosas, os vamos a pedir hacer una foto de familia y luego nos tomamos un café. Muchas gracias.